Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Iria Folgueira y, bueno, como han comentado un poco ya mis compañeros, yo me voy a meter más en el detalle de la explicación tanto de la caracterización preliminar que hicimos de los compuestos y de sus efectos, ¿no? Vale. Pues nada, eso. En esta última parte de la sesión relativa al proyecto comentaré un poco los estudios que hemos realizado in vitro para la evaluación del efecto inmunoestimulante en pruebas que, como digo, realizamos in vitro sobre macrófagos de lubina incubados con los compuestos. Y en esa caracterización preliminar también analizamos la capacidad bacteriostática, testando estos compuestos probados frente a dos especies bacterianas con relevancia en la acuicultura. Como han comentado también mis compañeros, después de esta parte preliminar, para tener un poco de información sobre los compuestos, pues la siguiente parte fue, como comentó José, hacer la formulación y llevar a cabo pues esa fase nutricional administrando esos piensos a los peces. Posteriormente a la fase nutricional, pues lo que vimos fue ese efecto que tuvo esa inclusión de los compuestos en las dietas experimentales. Para ello, como digo, tras esa fase nutricional se tomaron muestras de los peces que participaron en la prueba y se analizaron indicadores del sistema inmunitario innato. También voy a contar un poco qué hemos analizado y los resultados que hemos obtenido. Y también, como comentaba José, tras la fase nutricional se hizo un challenge, una infección controlada frente a un patógeno, para validar también los compuestos, para ver si esa administración, esa inclusión en los piensos, pues al final se traducía en una mayor resistencia a la enfermedad. José os ha comentado que ha habido como dos pruebas. Yo me voy a centrar sobre todo en la prueba 1, porque realmente la metodología que hemos seguido en las dos pruebas han sido las mismas, y hablar un poco de los resultados de la prueba 1 sobre todo, y al final comentaré un poco lo de la prueba 2. Pues bien, como parte de esa caracterización preliminar, evaluamos primero si in vitro, en un contacto directo con las células de los peces, esos polisacáridos tenían efecto inmunoestimulante. Para ello, en primer lugar, cogimos lubinas sanas, extrajimos el riñón, obtuvimos el riñón, y de ahí, mediante un gradiente de Percol, obtuvimos una fase que contenía los macrófagos. Esos macrófagos los depositamos en placas de 96 pocillos y a continuación los incubamos con los diferentes polisacáridos de las distintas macroalgas que como han comentado, hemos usado en el proyecto, y los dejamos incubar para ver si esos macrófagos en contacto con los polisacáridos se estimulaban o no. No sé, igual alguno no lo sabe, seguramente no, pero más o menos para explicarlo así de manera rápida. Los macrófagos son un tipo de células que tienen capacidad fagocítica. Esto quiere decir que tienen la capacidad de reconocer cuerpos extraños y comérselos, meterlos dentro de sí para inactivarlos y degradarlos. Aparte de esta propia capacidad de bloquear ese cuerpo extraño, en ese proceso de fagocitosis se liberan especies reactivas de oxígeno, que son conocidas comúnmente como ROS por sus siglas en inglés. Este proceso se conoce como estallido respiratorio y normalmente o mayormente estas especies reactivas de oxígeno que se producen son anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Estos compuestos son altamente bactericidas también, entonces además de la propia capacidad fagocítica que puede bloquear ese cuerpo extraño, la liberación de estas especies reactivas de oxígeno atacan al patógeno. Entonces, es un buen indicador, analizar esta actividad en macrófagos es un buen indicador de esa capacidad, de esa inmunoestimulación, ¿no? Pues como digo, los ROS nos han permitido evaluar ese efecto inmunoestimulante. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues gracias a un reactivo que es el nitrozol de tetrazolio, que en presencia de radicales libres de oxígeno pues se reduce y da lugar a una sal que se denomina formazán, que lo que hace es adquirir un color azulado. Entonces,
Se puede medir por absorbancia a 550 nanogramos de longitud de onda, y ese cambio en el color, en la absorbancia, pues nos va a relacionar esa cantidad de ROS, si tenemos más o menos ROS en nuestra muestra. ¿Esto en qué se traduce? Pues a mayor ROS, mayor estallido respiratorio, por lo tanto una mayor activación de los macrófagos y, en líneas generales, pues una predisposición mejor del sistema inmunitario del pez a esa defensa frente a patógenos. Pues bien, con los resultados de absorbancia en las muestras y además de una serie de controles que hemos realizado, tanto blancos como controles positivos. Como control positivo hemos utilizado un compuesto químico que se denomina PMA, que es altamente descrito en la bibliografía como activador de macrófagos y se ha usado como control positivo, y a través de esa fórmula pues hemos podido calcular el índice de estimulación intracelular. Y como veis en la gráfica, pues lo que hemos obtenido es que para las diferentes especies, tanto Ulva, Gracilaria como Dictyota, hay una relación directa entre la concentración a la que incubamos el polisacárido con los macrófagos. Al incrementar la concentración se incrementa el índice de estimulación intracelular. Además, comentar que parece que se ve una relación también entre, digamos que no todas las macroalgas o los polisacáridos de las macroalgas activan igual, porque según lo que vemos aquí, parece que los polisacáridos de Gracilaria tienen un menor índice de estimulación a los mismos porcentajes que los de Ulva y Dictyota. Quizá esto sea interesante más adelante realizar más pruebas a otras concentraciones, pero de manera preliminar fue lo que hemos observado. Y como digo, esto fue una prueba preliminar que hicimos in vitro para ver un poco el efecto inmunostimulante, pero el efecto inmunostimulante real que queríamos buscar era, pues una vez que incluíamos esos polisacáridos en los piensos, realmente ver si una vez el pez se comía el pienso y demás, veíamos realmente un efecto inmunostimulante de verdad en muestras biológicas de lubina, tanto de riñón como plasma y moco. Esto será lo que os explico un poco más adelante en los análisis de indicadores del sistema inmunitario. Esta parte era preliminar de los polisacáridos, y en paralelo también realizamos evaluación de la capacidad bacteriostática. Utilizamos una técnica que se conoce como la técnica del halo, que básicamente lo que se hace es los polisacáridos que están en solución en las diferentes concentraciones se utilizan para impregnar unos biodiscos, que son como de celulosa, y eso se depositan en placas Petri de cultivo, donde hay un medio de cultivo y donde se ha sembrado previamente el patógeno frente al que queremos ver si ese compuesto tiene la capacidad bacteriostática. La capacidad bacteriostática se define como la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano pero sin llegar a causar la mortalidad. Es decir, aquí lo que buscamos es ver si ese compuesto inhibe un poco el crecimiento de la bacteria, aunque no llegue a causar su muerte. En ese caso sería un antibiótico, pero esto es actividad bacteriostática. Como veis ahí, la prueba que realizamos fue frente a dos especies de relevancia en acuicultura, como son especies bacterianas, como son Vibrio anguillarium y Photobacterium dansellai, subespecie visticida. Y lo que observamos fue que tanto para Gracilaria como para Dictyota mostraron bastante actividad bacteriostática frente a ambos patógenos, y en el caso de Ulva también frente a Photobacterium dansellai. Pues bien, viendo los buenos resultados que obtuvimos in vitro, las pruebas preliminares, pues fue cuando dijimos, ya los incluimos en los piensos, toda la fase, todo lo que os comentó José, la inclusión, la formulación, la inclusión y toda la fase nutricional. Una vez finalizada toda esa fase nutricional, se tomaron muestras de riñón, plasma y moco, de todas las lubinas que formaron parte del estudio. ¿Para qué? Pues para analizar diferentes indicadores del sistema inmunitario. Como veis ahí, los que analizamos fueron el estrés oxidativo, actividad lisozima, actividad proteasa y antiproteasa, y a mayores también un recuento de proteínas totales. La importancia de cada uno de ellos, muy brevemente. El estrés oxidativo ya es lo que os he contado un poco en la anterior diapositiva, esa importancia de a mayor capacidad fagocítica, mayor capacidad de bloquear cuerpos extraños y además con ese estallido respiratorio bloquearlos o inactivarlos totalmente. La actividad lisozima. La lisozima es un enzima muy importante relacionado con el sistema inmunitario,
porque puede actuar además de dos formas. Por un lado, puede actuar como una ozonina y lo que hace es unirse a la pared de las bacterias, de diferentes patógenos. Y lo que hace es neutralizar la carga. ¿Esto qué favorece? Favorece al macrófago a la hora de fagocitar. Si ese agente patógeno tiene su carga neutralizada, el macrófago lo va a fagocitar más fácilmente, pudiendo así eliminarlo. Y otra forma que tiene de actuar la lisozima es uniéndose de forma directa a los peptidoglicanos que forman la pared bacteriana. Tiene la capacidad de lisarla totalmente, entonces así también queda totalmente degradada la bacteria. Otra proteína, otro enzima con actividad lítica son las proteasas. Las proteasas tienen la capacidad de cortar o de lisar proteínas. Entonces, es lógico pensar que si el pez tiene una elevada actividad proteasa, va a tener una mayor defensa a la hora de defenderse de un patógeno, porque va a poder cortar las proteínas de ese patógeno. Pero del mismo modo, es interesante que tenga una actividad antiproteasa elevada. ¿Por qué? Porque los microorganismos, en todos los seres vivos tenemos proteasas y los microorganismos van a utilizar esas proteasas para degradar las proteínas del pez. Entonces, si el pez tiene una herramienta, que son las antiproteasas, que pueden bloquear ese corte que harían las proteasas del patógeno, pues es un mecanismo de defensa que tienen. Por último, también hicimos un recuento total de proteínas. Como sabéis, esto es un método indirecto porque realmente ahí estamos midiendo todas las proteínas que tenemos en la muestra, no específicas del sistema inmunitario innato. Pero bueno, también es lógico pensar que si proporcionalmente hay un incremento de proteínas, a nivel general también estarán incrementando las relacionadas con el sistema inmunitario. Pues bien, de todos estos indicadores que os he comentado, que hemos analizado, también por no alargarme mucho, voy a ir a los que sí que nos han dado resultados buenos. Y solo hemos visto que, con respecto al control, ha mejorado la actividad lisozima y la actividad proteasa en las muestras que hemos obtenido de los peces alimentados con harina de dictiota. Para la lisozima y para la proteasa también, con respecto al control, hubo diferencias significativas en el grupo de ULVA. Como comenté en la diapositiva anterior, estos dos enzimas son de naturaleza lítica, o sea, su función es lisar patógenos o lisar las proteínas, en este caso de los patógenos. Entonces, esto que nos indica que pueden estar, que estos polisacáridos incluidos en los piensos pueden aportar a los peces pues, ese plus a la hora de defenderse de los mecanismos de invasión que tienen los patógenos cuando se cursa una infección. Como digo, estos fueron los resultados que vimos in vitro y, como os comentaba, en paralelo, tras la fase nutricional, se realizó un challenge, una infección experimental controlada. A pesar de los buenos resultados que os acabo de comentar que vimos a nivel de la actividad lisozima y proteasa, cuando realizamos el challenge no vimos diferencias significativas entre los diferentes grupos en términos de porcentaje de mortalidad. Este tipo de challenge lo que hacemos es, son pruebas que tenemos ampliamente estandarizadas en Cetaqua, son modelos de infección, en este caso fue por inyección intraperitoneal con Photobacterium danselae subespecie pesticida, y lo que hacemos, como digo, están ampliamente estandarizados. Tenemos tanto este modelo de infección por inyección intraperitoneal como modelos de infección por baño. Y siempre lo que hacemos es un primer desafío, un predesafío, en el que exponemos unos peces control. Intentamos que sean del mismo lote que los que vamos a utilizar luego en la prueba, en la fase nutricional, en el desafío final. Los exponemos a diferentes concentraciones bacterianas, buscando una dosis letal, la que más nos interese. Dependiendo de lo que se quiera probar, pues puede estar entre un 40, 50 o 70. Al final, en esta prueba fuimos a un 70% de dosis letal. ¿Y qué quiere decir eso? Que la dosis letal 70 es la que causa la mortalidad del 70% de los peces de la prueba, ¿no? Y una vez que en ese predesafío tenemos, de todas las concentraciones que probamos, solemos probar 4, cuál alcanza ese 70% de mortalidad, es la que dicen, vale, pues esta concentración es la que sí ya vamos a probar en los peces de estudio, esos peces que han sido alimentados con las diferentes dietas, y exponerlos a esta concentración bacteriana.
Y nada, como digo, esos son los resultados y no se han observado diferencias significativas a nivel de supervivencia. Nada, comentar muy rápidamente que además de estas pruebas, o sea, tanto de inyección intraperitoneal en Photobacterium como baño con Photobacterium, también otros patógenos en los que desarrollamos este tipo de pruebas tenemos estandarizado también Vibrio aguilarum, estamos haciendo pruebas con otros patógenos de relevancia como Aemonas, Tenacibaculum, bueno, estamos empezando a hacer pruebas y también estamos trabajando en el desarrollo del modelo de infección mediante cohabitación, que quizás sea el modelo que represente más fielmente lo que ocurre en un brote en una planta de producción, porque realmente no es inocular, como en este caso directamente el patógeno en un pez, sino que se utilizan peces como vectores de transmisión a lo que sería todo el tanque, toda la población, y realmente eso es lo que pasa en una granja. Pero bueno, si eso luego ya con el turno de preguntas o después en el café podemos hablar con más calma sobre todo esto y todas las técnicas que he explicado, que debido un poco a la organización de la jornada tengo que ir un poco rápido y bueno, si queda alguna duda o lo que sea, luego con las preguntas o después lo comentamos. Ya para finalizar, ya con los resultados sobre la mesa, pues lo que podemos concluir del proyecto ImmunoAlgi fue que los compuestos probados pues, mostraron actividad bacteriostática y un evidente efecto inmunoestimulante en pruebas in vitro, donde parece haber diferencias entre polisacáridos a la misma concentración, pero procedentes de las distintas especies de macroalgas. La conclusión de los estratos de macroalgas en los piensos utilizados como dietas experimentales en lubinas pues, han mejorado de manera significativa la actividad lisocima y la actividad proteasa en muestras biológicas con respecto a aquellas alimentadas con un piezo control. Y esto supone pues, potenciales herramientas, como decía antes, durante los procesos de infección gracias a esa acción lítica. Por otro lado, los resultados obtenidos en el grupo de harina de dictiota hacen pensar que o bien los polisacáridos que contiene la harina son asimilados mejor por las lubinas, o bien que estos son más eficaces, ya que a pesar de no estar purificados, a ser una harina, los resultados han sido semejantes a los obtenidos a partir de aquellos piensos que sí que contenían los polisacáridos purificados, con lo cual dictiota nos da resultados bastante esperanzadores y bastante una vez que podamos obtener polisacáridos, como comentó Manu, al final tuvimos esa prueba, no se pudo obtener suficiente cantidad de biomasa y demás, pero quizás si hubiéramos podido probar los polisacáridos de dictiota, pues hubiéramos quizá obtenido mejores resultados. Por otra parte, el hecho de que otros indicadores del sistema inmunitario innato hayan aumentado en la actividad o presencia, pero no haya sido significativo con respecto al control, ni que los peces hayan presentado una mayor resistencia a la enfermedad en las pruebas de infección in vivo, pues podría estar determinado por la baja concentración que usamos en los piensos en la prueba 1. Como comentaba José, la primera prueba la idea fue probar unas concentraciones bajas. Sin embargo, varios autores han visto, está ampliamente descrita en la bibliografía, que sí que hay una relación entre hasta cierto punto aumentar la concentración de polisacáridos en el pienso y una mejora a nivel inmunológico. Básicamente el motivo pues, de usar en esta primera prueba un bajo porcentaje, pues por un lado fue el tema de la biomasa de algas, que cuanto más inclusión necesitemos de polisacáridos, necesitamos partir de una mayor biomasa de macroalgas y hay que buscar un poco también que eso sea rentable a la hora de producir los piensos y no modificar en exceso la fórmula magistral del pienso. Al obtener estos resultados dijimos, bueno, pues vamos a hacer una segunda prueba, como os comentó José, en la que vamos a aumentar un poquito el porcentaje, la inclusión de los polisacáridos y ver si mejoramos. Desafortunadamente en esa prueba obtuvimos resultados muy similares a la primera prueba, no hubo mucha diferencia en aumentar en esa concentración los polisacáridos. Sin embargo, quizás sea posible aumentar un poco más, realizar más pruebas en esta línea o incluso hacer mezclas. A partir de ahora todos los nuevas ideas que se puedan ocurrir con un enfoque, con un objetivo que sea mejorar el estado inmunológico de los peces siguiendo esta línea, pues serán bienvenidas. Otra opción quizás sea la de mejorar la biodisponibilidad. Puede que mediante otras vías de administración, como puede ser la encapsulación de los polisacáridos
o también realizar estudios que nos permitan trazar un poco cómo se incorporan esos polisacáridos o cualquier compuesto activo una vez que el pez lo ingiere, quizá mediante isótopos estables o cualquier otra metodología. En cualquier caso, hay muchas vías que se pueden explorar, muchas que pueden ser muy interesantes, y cualquiera, como digo, que nos permita alcanzar el objetivo de obtener peces con un mejor estado inmunológico, pues es un camino que merece la pena seguir, y siempre teniendo un poco en cuenta eso, que a la hora de hacer los piensos, que bueno, seguramente luego Elvira puede que nos hable un poco de eso, que sea rentable también lo que se mete al pienso, pero que sea rentable a la hora de tener un pienso económicamente rentable y que las granjas lo quieran usar, ¿no? Pues nada más, por mi parte, daros las gracias y nada, como comentaba antes, luego en el turno de preguntas o en el café o donde sea, pues podemos profundizar un poco más en cualquier cosa que haya quedado por ahí. También, si no, podéis contactarme en el correo de fishhealth@zetaqua.es, y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Iria. Creo que ha sido muy informativo también, sobre todo la parte de explicar lo que es el sistema inmunitario, esa clase rápida de lo que significa las enzimas que involucramos, que hay un mundo ahí que es muy complicado, pero creo que ha sido muy informativo. Pues vamos bastante bien de tiempo, con un pequeño retraso. Ahora vamos al café. Y bueno, para las internautas, en media hora estamos de vuelta otra vez. Preguntas vamos a tratar al final de la jornada, que lo que van preguntando por internet lo estamos grabando y registrando, y lo tratamos también al final. Entonces ahora tenemos media hora de pausa.